Hola, bienvenidos. Hoy continuaremos hablando sobre la dispensación de medicamentos. Esta unidad pertenece a la asignatura Atención Farmacéutica 2, dictada en el segundo año de la carrera de farmacia en la Universidad Central de Venezuela. Para los que no recuerdan mi nombre, o los que por primera vez ven este material, soy Mariela Coelho, y nuestro objetivo es conocer la importancia del profesional farmacéutico en la dispensación de medicamentos, función elemental en la atención farmacéutica. En la sección anterior, habíamos conversado un poco sobre la historia de la farmacia y sobre la dispensación. Recordando dicho concepto, podemos decir que la dispensación de medicamentos es el acto donde el farmacéutico entrega el medicamento apropiado al paciente indicado en el momento adecuado. Los farmacéuticos somos los profesionales expertos en el medicamento y los únicos facultados por ley para realizar el proceso de dispensación, por lo que nuestro deber es informar a nuestros pacientes, antes de que estos abandonen la farmacia, todo lo relacionado con su farmacoterapia. Decirles qué son los medicamentos que está solicitando, cómo deben administrarse dichos medicamentos, explicarles si lo van a tomar antes o con las comidas, si pueden o no tomar leche o sus derivados, ya que hay varios medicamentos que pueden interactuar entre sí. Decirles cuál es la vía de administración que deben usar, qué efectos secundarios puede ocasionar esos medicamentos. El artículo 38 de la Ley de Medicamentos nos da la definición de dispensación y taxativamente nos obliga a los farmacéuticos a ofrecerle a nuestros pacientes toda la información necesaria, tanto farmacológica como no farmacológica, para que tengan un uso racional de los medicamentos si se trata de medicamentos sin prescripción facultativa y, por supuesto, cumplir con los objetivos terapéuticos buscados por el prescriptor si son medicamentos con prescripción facultativa. Podemos decir que los medicamentos sin prescripción facultativa son utilizados para el tratamiento sintomático en condiciones menores, por ejemplo, un resfriado común. Son autolimitadas en intensidad y duración. También se utilizan en algunas condiciones crónicas previo diagnóstico y son fácilmente identificables. Este tipo de medicamentos para su dispensación no requieren de la presentación de la prescripción del facultativo. Sin embargo, es muy importante que el farmacéutico le ofrezca toda la información necesaria para su uso racional. Los medicamentos con prescripción facultativa. En este proceso abarcamos todas las actividades realizadas desde la recepción de la prescripción hasta la entrega al paciente del medicamento prescrito, como lo veremos en las etapas de la dispensación. Cuando el paciente llega al establecimiento farmacéutico y entrega una prescripción médica, lo primero que debemos hacer es analizar dicho récipe, verificar que tenga el nombre del hospital, de la clínica, o sea, de la institución de salud a la cual acudió el paciente. Debe poseer también el nombre del paciente, él o los medicamentos que le indicaron, con su respectiva concentración, forma farmacéutica y dosis respectiva. El facultativo debe indicar también el intervalo de dosificación y el tiempo de tratamiento. Esto es importante para poder recalcar al paciente la duración de dicho tratamiento, ya que muchas veces el paciente se siente mejor y abandona la terapia, no obteniendo los resultados esperados. Además, debe aparecer el nombre, la firma, el número de cédula de identidad y el número de registro del prescriptor en el Ministerio del Poder Popular para la Salud y en el respectivo colegio profesional. Otro requisito que debe estar presente es el sello húmedo,
sobre todo en los medicamentos controlados por las diversas leyes, como por ejemplo los psicotrópicos, los antibióticos. Es importante destacar que los únicos profesionales que pueden prescribir son los médicos veterinarios y los odontólogos. Luego de verificar y analizar la prescripción, se debe interpretar dicho récipe. Verificar que la dosis sea adecuada para ese paciente según su edad y su peso. Esto no quiere decir que voy a pesar a todas las personas que entren en la farmacia, pero sí debo tener una noción de la contextura del paciente para saber si las dosis son las adecuadas. Confirmar la vía de administración indicada, con la finalidad de reforzar en el paciente si se lo va a tomar o se lo va a aplicar en alguna mucosa, por ejemplo. ¿Cuál es la frecuencia y la duración del tratamiento? Revisar las posibles interacciones con otros medicamentos o con alimentos, los efectos adversos y contraindicaciones de ese medicamento, a fin de que el paciente cumpla con el tratamiento y tenga la menor cantidad de efectos indeseables. Cuando una prescripción está incompleta, no se entiende o creemos que tiene errores, debemos comunicarnos por teléfono con el médico tratante a fin de resolver el problema. De no ser posible dicha comunicación, hablamos con la paciente o el paciente y devolvemos la prescripción con la respectiva justificación escrita en el reverso del récipe. Esto evitará que el paciente no sepa explicar al prescriptor la verdadera causa de la no entrega de dicha terapia. La otra cosa que se debe examinar es todo lo relacionado con los aspectos legales del récipe. La ley de medicamentos y la ley de drogas dice en uno de sus articulados que los récipes deben ser legibles. Así evitaremos problemas por confundir un medicamento por otro, cuyo nombre sea muy parecido. Además, el paciente podrá leer de forma adecuada las indicaciones cuando esté en su casa. Si el medicamento es de control especial, por ejemplo, psicotrópicos, estupefacientes, antibióticos, como lo habíamos dicho anteriormente, hay que dispensarlos según la legislación vigente para cada uno. Después de examinar todos los aspectos mencionados anteriormente, prepararemos el medicamento. ¿Qué quiere decir esto? Iremos a nuestra estantería y buscaremos el medicamento adecuado. Verificaremos la fecha de vencimiento, que el medicamento esté en buenas condiciones, que los envases no estén sucios, manchados, rotos, y luego entregamos al paciente el medicamento apropiado, dándole toda la orientación necesaria. Es una obligación del farmacéutico educar al paciente, asegurándose que aprendió todo lo pertinente a su tratamiento antes de abandonar la farmacia. Las principales orientaciones que debemos ofrecerles son los horarios y tiempo de administración, modo de usar los medicamentos, la posología adecuada, las vías de administración, las posibles reacciones adversas y reacciones colaterales, las precauciones. Importantísimo orientarlos en dónde guardar los medicamentos. Y en el caso de los medicamentos sin prescripción facultativa, darle información para que el paciente tenga una automedicación responsable. Hemos llegado al final por el día de hoy. Pronto estaré con ustedes nuevamente hablando de las consideraciones que debemos tomar en el proceso de la dispensación cuando en la farmacia realizamos atención farmacéutica. Recuerden participar en el foro sobre buenas prácticas de farmacia y en el wiki colaborativo sobre el proceso de atención farmacéutica. Fue un verdadero gusto compartir con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.